Imaginen por un momento la frase de apertura más famosa de toda la literatura. O sea, el primer verso de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Claro, es una declaración majestuosa. Suena impecable, ¿eh? A un diseño de orden absoluto. Exacto. Pero, a ver, ¿qué pasaría si les dijera que justo ahí, literalmente entre el primer y el segundo verso de Génesis, podría estar oculto un cataclismo cósmico? ¿Hablamos de una sombra gigantesca? Digamos, un evento que fracturó el universo mucho antes de que la humanidad diera su primer respiro en el Edén. Así es. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los orígenes más oscuros y debatidos de la teología. Para la inmensa mayoría de las personas, el momento exacto de la caída de Satanás es algo súper obvio. Sí, piensen en el jardín, el árbol, una serpiente susurrando. Y asumen que la historia de la rebelión comenzó justo en ese instante. Pero los textos antiguos sugieren que la realidad es muchísimo más compleja. De hecho, situar cronológicamente la caída de Satanás es uno de los misterios bíblicos más fascinantes. Totalmente. O sea, ocurrió antes de que el universo material que conocemos fuera siquiera formado. ¿O es posible que nosotros, con nuestra fragilidad física, hayamos sido el detonador involuntario de la caída de Satanás? Es una pregunta que realmente sacude los cimientos de lo que asumimos. Investiguemos la evidencia bíblica. Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy les prometemos un viaje analítico e histórico fascinante. Vamos a revelar 5 descubrimientos fundamentales sobre la caída de Satanás, usando las escrituras y el contexto original. Y para quienes nos escuchan, prepárense para cuestionar sus suposiciones. Si disfrutan descubriendo misterios bíblicos, suscríbanse. Así es, nuestro objetivo hoy es observar las escrituras de manera totalmente imparcial, sin tomar partido, pero dejando que los textos originales hablen por sí mismos sobre la caída de Satanás. Bueno, arranquemos entonces con este misterio gigante que mencionamos al principio. Ese espacio en blanco en la primera página de la Biblia. Ajá, el paso de Génesis 1.1 a 1.2. Exacto. Leímos Génesis 1.1, que es pura perfección, pero el versículo 2 nos presenta un escenario que choca de frente. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Sí, es un contraste brutal. Es como si un artista de talla mundial presentara su lienzo maestro y al segundo siguiente, o sea, la pintura estuviera acuchillada y en ruinas. No tiene sentido. Y esa aparente contradicción es la clave de todo. Y aquí es donde necesitamos ir al idioma hebreo original. A ver, explícanos eso. Las palabras que se traducen como desordenada y vacía son tohu o abohu. Tohu y babohu, ¿ok? Sí. En el resto del Antiguo Testamento, esta expresión casi nunca se usa para describir algo recién fabricado. O sea, casi siempre describe una ruina, una devastación absoluta que queda como resultado de un juicio divino, severo. ¡Wow! De hecho, el profeta Isaías, en el capítulo 45, versículo 18, dice explícitamente hablando de Dios que no la creó para ser un caos, sino para ser habitada. Espera, detengámonos ahí. Si el propio texto de Isaías aclara que Dios no crea el caos inicial, me estás diciendo que ese caos de Génesis 1.2 tuvo que llegar al texto de alguna otra manera. Exactamente. El desorden no es el diseño original, es una consecuencia. Es una consecuencia, claro. Y fíjate que la gramática hebrea apoya esta posibilidad. El verbo que nuestras Biblias traducen como estaba en el versículo 2 es el verbo hebreo allá. Ajá. Muchos eruditos lingüísticos señalan que allá también tiene el significado de se volvió o llegó a ser. Ah, o sea que cambia todo el sentido de la oración. Claro, de modo que una lectura completamente válida del texto sería: en el principio creó Dios los cielos y la tierra se volvió desordenada y vacía. Entonces, el abismo y la oscuridad de Génesis 1.2 no son el lienzo en blanco esperando ser pintados, sino que podrían ser, digamos, los escombros de una creación anterior. Exacto. Y supongo que ya ves hacia dónde va esto. Sí, claro. Aquí es donde entra la famosa teoría del hiato. La idea de que entre el versículo 1 y el versículo 2 existe una brecha de tiempo indeterminada. Una brecha donde ocurrió un evento catastrófico, sí. Y ese evento sería el juicio cósmico provocado por la caída de Satanás en una era preadámica. Esa es precisamente la premisa de la teoría del hiato. Quienes sostienen esta visión argumentan que el universo físico ya estaba manchado por las consecuencias de una guerra espiritual masiva. O sea, mucho antes de que Dios dijera «sea la luz» en nuestro relato de los 7 días. Así es. Esto explica de dónde salió la oscuridad y por qué el mundo necesitaba ser reconstruido para la humanidad. Pues tiene muchísima lógica narrativa. Sin embargo, si aceptamos que la caída de Satanás ya había sembrado el mal en el cosmos, tenemos un problema gigante con el final del relato. ¿Te refieres a la declaración del sexto día? Exactamente.
Cuando llegamos a Génesis 1:31, Dios mira la totalidad de su obra, incluyendo la tierra, y el texto dice que todo era en gran manera bueno. Sí, es un punto muy fuerte. Es que ¿cómo puede el Creador declarar que un mundo es en gran manera bueno si el príncipe de las tinieblas ya está merodeando por ahí? Sería como comprar una casa, ver que los cimientos están infestados de termitas y declararla perfecta. Totalmente. Es un desafío teológico enorme para la teoría del hiato. Y de hecho, hay un segundo pasaje que fortalece tu punto sobre una creación en total armonía inicial. A ver, ¿cuál es? En el libro de Job, capítulo 38. Dios le responde a Job desde un torbellino y le describe el momento exacto en que echaba los cimientos de la tierra. Ajá. Dios dice que en ese momento las estrellas del alba alababan juntas y se regocijaban todos los hijos de Dios. Esos hijos de Dios en el hebreo antiguo son los Bené Elohim. Bené Elohim, que es una referencia directa a los ángeles, ¿verdad? Exacto, es el término para los seres celestiales. Pues si tratamos de visualizar esa escena, o sea, todos están cantando, regocijándose en una armonía cósmica unánime. No hay disidentes. No hay notas fuera de lugar, exacto. Francamente, no parece la actitud de un ejército celestial que acaba de pasar por una guerra civil traumática y una purga debido a la caída de Satanás. Por eso, esta segunda perspectiva argumenta que si todos los ángeles celebraban juntos al fundarse la tierra y el resultado final fue declarado muy bueno, entonces la caída de Satanás simplemente no encaja antes de Génesis 1. Tendría que haber ocurrido después. Obligatoriamente. Esta fractura espiritual tendría que haber ocurrido después de la semana de la creación. El mal emergería entonces como un intruso reciente. Pero a ver, si esa rebelión ocurrió apenas días o semanas después del sexto día, ¿cómo explicamos a la serpiente en el capítulo 3 del Génesis? Claro, es una buena pregunta. Porque cuando interactúa con Eva, no actúa como un novato en esto de la rebelión. O sea, tiene un nivel de malicia muy sofisticado, sabe exactamente cómo sembrar la duda. ¿Sí? ¿Cómo aislar a su objetivo? Y cómo distorsionar la teología de lo que Dios realmente dijo. Para tener esa pericia táctica, parece que ya llevaba tiempo siendo el adversario. ¿Se siente como un veterano? ¿Sí? Exacto. Necesitamos revisar sus antecedentes. ¿Quién era este ser antes de arrastrarse en el Edén terrenal? Y aquí está lo que la mayoría pasa por alto. Para encontrar su identidad original, no miramos al Génesis. Los exégetas nos llevan a las visiones de los profetas. Ok. Específicamente a Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14. Bueno, yo he estado revisando las notas sobre esos dos capítulos y, sinceramente, a primera vista parece que estamos sacando los textos de contexto. ¿Por qué lo dices? Porque Ezequiel 28 es una profecía dirigida explícitamente al rey de Tiro, o sea, un líder humano de una potencia comercial de la antigüedad. Y el texto de Isaías 14 le habla al rey de Babilonia. Son juicios geopolíticos, digamos. Sí, a primera vista son completamente terrenales. Entonces, ¿me estás diciendo que los teólogos están fusionando a un rey humano antiguo con la entidad espiritual del Edén y la caída de Satanás? Entiendo perfectamente la confusión, pero hay un mecanismo literario profundo aquí. Los profetas hebreos utilizaban a menudo un recurso que llamamos profecía de doble referencia. Profecía de doble referencia. Explícanos cómo funciona eso. Claro. Comienzan pronunciando un juicio sobre una figura histórica terrenal que está actuando con extrema soberbia. Pero, de repente, la poesía se eleva drásticamente. Ah, ¿como que cambian de nivel? Exacto. El lenguaje cambia y empieza a usar descripciones cósmicas que honestamente de ninguna manera pueden aplicarse a un simple mortal, revelando la fuerza espiritual que opera detrás de ese trono humano. A ver, dame la evidencia de ese cambio en el texto. ¿Qué dice exactamente Ezequiel que no podría aplicarse al rey de Tiro? Escucha las palabras de Ezequiel 28. Dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. ¡Wow! Habla de un Edén. Sí, menciona zafiros, esmeraldas, oro, y luego da el golpe definitivo de identidad. Dice, tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Esto cambia todo. O sea, un rey fenicio, por más rico que fuera, nunca fue un querubín protector celestial ni caminó en un Edén enjollado. Exactamente. El profeta está usando al rey humano arrogante casi como un cristal para mirar directamente a la matriz del mal. Nos está describiendo un Edén antes del Edén terrenal. Así es, nos revela que este ser no fue creado como el monstruo con cuernos de la cultura popular. Fue creado en un estado de absoluta magnificencia. ¡Qué fascinante! Ezequiel 28, versículo 15, elimina cualquier duda sobre su estado original. Dice,
Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hasta que se halló en ti maldad. Quiero detenerme en esa frase porque explica el cómo. O sea, el mal no es un virus externo que andaba flotando en el espacio y lo contagió. No es una sustancia preexistente. No, la iniquidad se autogeneró en su interior. Exacto. E Isaías 14 lo respalda citando los pensamientos íntimos de este ser. Dice, subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y seré semejante al Altísimo. Fue una ambición desmedida. Una soberbia absoluta que culminó en la caída de Satanás. Pero esto nos devuelve al problema del tiempo. Si este querubín perfecto inicia una rebelión interna, ¿cuándo se materializa el choque frontal? ¿Cuándo ocurre exactamente la batalla que lo expulsa? Pues eso nos lleva a explorar la compleja línea de tiempo de la guerra celestial, porque la Biblia usa imágenes de guerra muy vívidas, pero encajarlas en nuestro calendario humano es un verdadero rompecabezas. Sobre todo cuando cruzamos al Nuevo Testamento. Totalmente. Pero esperen, se pone aún más interesante. Porque si vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis, en el capítulo 12, vemos una escena digna de una película épica. Oh sí, la batalla cósmica. ¿Sí? Miguel y sus ángeles luchan contra un dragón gigante y sus huestes. El dragón, que el texto identifica sin tapujos como la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, pierde la batalla y es arrojado a la tierra. Y claro, si leemos esto de forma lineal como una crónica pasada, pues tiene sentido que llegara a la tierra lleno de furia y listo para vengarse de Dios, destruyendo el Edén. Así es la lectura clásica de la caída de Satanás. Es muy popular. Sin embargo, el misterio sobre cuándo ocurrió esa caída se profundiza muchísimo al analizar las palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas. Ah, el pasaje de los 70 discípulos. Exacto. En Lucas capítulo 10, versículo 18, los discípulos regresan maravillados porque los demonios huyen ante la autoridad que Jesús les dio. Ajá. Y en ese preciso contexto de ministerio terrenal, Jesús dice algo sumamente enigmático. Él dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y ahí es donde el cerebro se nos hace un nudo. Porque, a ver, Jesús está usando una figura retórica, recordando un evento del pasado remoto antes de la creación. O está viendo algo que está sucediendo simultáneamente en el plano espiritual mientras sus discípulos predican. Esa es una de las grandes fronteras del debate bíblico sobre la caída de Satanás. Es que es fascinante. Algunos creen firmemente que tanto Apocalipsis 12 como las palabras de Jesús describen aquel evento primordial original, pero otros analistas sostienen una visión distinta, que la cronología del mundo espiritual no fluye de manera secuencial como nuestro tiempo humano. A ver si entiendo la mecánica de esto, porque es denso. ¿Me estás diciendo que el tiempo espiritual funciona diferente? Es como si la crucifixión y la resurrección de Cristo fueran una inmensa piedra arrojada en un estanque celestial. Me encanta esa imagen. O sea, y las ondas de impacto de esa victoria viajarán tanto hacia el futuro como hacia el pasado. Porque si es así, la derrota definitiva y la caída de Satanás no serían un evento estático en la prehistoria, Sino un colapso continuo que culmina en la cruz. Es una analogía brillante, y muchos argumentan exactamente eso. ¡Wow! Que la guerra en el cielo descrita en Apocalipsis estalló o se consumó en conexión directa con la obra redentora de Cristo. O sea que el adversario conservaba cierto acceso al tribunal celestial para acusar a la humanidad, como de hecho vemos que sucede en los primeros capítulos del libro de Job, ¿no? Exactamente. No fue hasta la victoria de Cristo, que le quitó todo derecho legal sobre la humanidad, que se produjo la expulsión judicial definitiva, la verdadera caída de Satanás, cayendo finalmente como un rayo. O sea que cuando tentó a Eva en el principio, su rebelión interna ya existía, su hostilidad era real, pero su estatus no había sido revocado por completo hasta que el Mesías rompió su poder. Es una perspectiva que te obliga a repensar toda la narrativa, ¿sí? Sí, por completo. Pero a ver, a pesar de entender el cuándo y el cómo de la caída de Satanás, todavía nos falta la pieza más humana de este rompecabezas. El motivo. El motivo profundo. Si era tan sabio, tan hermoso, viviendo en la presencia directa del Creador y conociendo de primera mano el poder absoluto de Dios, ¿qué podría empujar a una mente tan brillante a cometer semejante suicidio cósmico? Es la gran pregunta. ¿Cuál fue el detonante psicológico detrás de la caída de Satanás? Exacto. Bueno, el texto original revela un motivo oculto asombroso, si conectamos el relato del Edén con el Nuevo Testamento. Miremos de cerca la naturaleza de la creación humana en Génesis. A ver, Dios nos crea del polvo de la tierra. Sí, físicamente, los humanos somos frágiles, limitados y efímeros en comparación con la majestuosidad y el poder de un querubín celestial, pero Dios otorga a estas criaturas de barro un estatus inaudito. Nos hace a su imagen y semejanza.
Exacto, y nos entrega el dominio y la autoridad sobre la creación material. Pensemos en la psicología de esto por un segundo. Es como si fueras el ejecutivo de más alto rango en una corporación multinacional gigantesca. Eres impecable, llevas años manejando las operaciones más críticas del sistema, y de repente el fundador de la empresa trae a un pasante novato, alguien sin experiencia. Hecho de polvo, literalmente. Exacto. Y anuncia frente a todos, él va a llevar mi nombre, él va a heredar la dirección y ustedes van a trabajar para que él triunfe. O sea, la herida al ego sería masiva. Y va mucho más allá de simplemente ceder el control terrenal. El apóstol Pablo lanza una afirmación teológica impresionante que solemos pasar por alto. ¿En dónde? En Corintios 6:3, él les pregunta a los creyentes en medio de una carta sobre resolver disputas. Dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¡Wow! O sea que el plan supremo de Dios siempre incluyó exaltar a la humanidad redimida, no solo sobre la tierra, sino dándole autoridad en las cortes celestiales. Incluso por encima de las huestes angélicas, ¿sí? Es por esto que una gran rama de teólogos sugiere que, si la caída de Satanás ocurrió poco después de la creación humana, el detonante principal fue pura y absoluta envidia. Un orgullo cósmico herido de muerte. Exacto. El querubín protector no pudo soportar la idea de servir o estar subordinado al propósito que Dios tenía con la humanidad. Se rebeló para boicotear el proyecto. Para tentar a los humanos y demostrarle al Creador que éramos indignos, frágiles y corruptibles, esperando que Dios nos destruyera y Él pudiera mantener su supremacía. Y eso desencadenó la caída de Satanás. Lo que significa que el mal no es una sustancia química que Dios haya insertado en el universo. Es el resultado del libre albedrío mal utilizado. Totalmente. Al crearnos a su imagen, con la capacidad de amar y elegir libremente, Dios también puso a prueba la lealtad de sus ángeles. O sea que nosotros, nuestra simple existencia, podríamos haber sido el catalizador que desató esa rebelión. Es poético, trágico y, digamos, profundamente revelador sobre el inmenso valor que Dios le da a la libertad. Sin libertad, el amor genuino es imposible, claro. Pero el riesgo de esa libertad es la caída de Satanás y nuestra propia caída. Esta exploración subraya que la caída de Satanás es el primer y más devastador ejemplo de lo que ocurre cuando una criatura usa su libertad para centrarse en sí misma en lugar de en su creador. Toda esta investigación a fondo nos deja con un panorama inmenso de cómo se interconectan los textos sagrados sobre la caída de Satanás. Ha sido un recorrido intenso. Y para quienes nos escuchan, no necesitamos hacer una lista numerada y rígida para darnos cuenta de lo que hemos atravesado hoy. Empezamos buscando evidencias de un hiato cósmico y ruinas espirituales en el primer versículo de Génesis. Debatimos cómo la alegría de los ángeles en la creación contrasta con un universo supuestamente en guerra por la caída de Satanás. Luego, vimos a través de los profetas antiguos que el adversario no fue creado como un monstruo, sino que corrompió su propia perfección mediante la soberbia. Y finalmente exploramos cómo esa guerra celestial atraviesa la barrera del tiempo, con la caída de Satanás culminando su expulsión legal en la cruz de Cristo. Todo impulsado trágicamente por la envidia hacia el lugar de la humanidad en el diseño divino. Si les apasiona desarmar las escrituras de esta manera y ver cómo estas piezas milenarias encajan desde ángulos que rara vez se enseñan, suscríbanse para acompañarnos en más misterios bíblicos. Excelente resumen. Pero antes de irnos, tenemos que aterrizar esto. A ver, ¿por qué el estudio sobre la caída de Satanás debería importarle a alguien hoy en día, más allá de ser un debate fascinante? Importa profundamente porque redefine nuestra visión del mundo. Muchas personas viven, consciente o inconscientemente, con una mentalidad dualista. ¿Dualista en qué sentido? ¿Creen que Dios y el diablo son dos fuerzas cósmicas iguales y opuestas? ¿Como el yin y el yang, peleando una batalla en la que el resultado es incierto? Claro, como si la caída de Satanás hubiera creado un dios rival. Exacto. Pero la evidencia bíblica que hemos revisado destruye por completo esa idea. Totalmente. Lo que los textos demuestran es que, independientemente de la postura cronológica exacta que uno adopte sobre la caída de Satanás, la soberanía de Dios es absoluta. Así es, Satanás no es el opuesto de Dios. Es apenas una criatura, un ser creado, rebelde, pero con poder limitado y restringido. El mal es un intruso en la historia, no un co-creador. Y eso nos da una esperanza gigantesca. Y aquí está la garantía final. Apocalipsis nos recuerda que Cristo es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Esto significa que la rebelión angélica y la caída de Satanás nunca tomaron a Dios por sorpresa. El plan de redención ya estaba trazado desde antes de que el tiempo comenzara.
Exacto. Y la victoria de la cruz garantiza una nueva creación, donde, como dice la promesa, el mal y la muerte ya no tendrán lugar jamás. Es una promesa que da una perspectiva completamente distinta a las luchas de hoy. Sin embargo, quiero dejar a quienes nos escuchan con un último pensamiento provocador, algo para que investiguen y reflexionen por su cuenta, que no hemos debatido pero que surge inevitablemente de todo esto. Adelante, los escuchamos. Si Dios, en su omnisciencia absoluta, ya sabía desde la eternidad pasada que dotar de libre albedrío a los ángeles y a los humanos resultaría en la rebelión y en nuestra propia fractura, ¿qué pasaría si el verdadero y último propósito de toda la historia material y humana siempre fue servir como el gran escenario cósmico? ¡Wow! Un escenario cósmico. Un escenario diseñado exclusivamente para demostrar la inmensidad, profundidad y belleza de la gracia y la misericordia de Dios ante todo el universo, atributos divinos que simplemente no podrían haberse demostrado ni comprendido en toda su magnitud si el mal, el perdón y la redención nunca hubieran sido necesarios debido a la caída de Satanás. Piénsenlo. Es una perspectiva teológica que nos quita del centro del universo y pone la infinita gracia de Dios en el lugar de mayor exaltación. Y con ese pensamiento nos despedimos. Suscríbanse, denle me gusta y comenten en la plataforma qué fue lo que más les sorprendió descubrir hoy sobre el misterio de la caída de Satanás. Nos encanta leer sus teorías y análisis. En nuestra próxima investigación a fondo, el misterio de los gigantes del Génesis. ¿Quiénes serán los Nefilim? No se lo pueden perder. ¡Hasta la próxima!